Hola, buen día. Bienvenidos a la lista de reproducción de gases reales para termodinámica. Este es el ejercicio número 1. El enunciado dice lo siguiente. Se tienen 10 moles de vapor de agua a 800 Kelvin y 200 atmósferas. Calcule su volumen asumiendo un comportamiento real. Utilice la gráfica del factor de compresibilidad. Entonces se dibuja nuestro sistema que tiene 800 Kelvin de temperatura y 200 atmósferas de presión. Esta es la carta de compresibilidad generalizada. Las fórmulas y datos que vamos a utilizar va a ser para la presión y temperatura reducida, la fórmula del gas real, despejada para volumen, y los datos críticos del gas a estudiar. Análisis y procedimiento. Lo primero que se va a ser obtener la temperatura y la presión reducidas. Después se va a verificar si el sistema efectivamente es real o puede tratarse de uno ideal. Y al final se va a calcular el volumen mediante la fórmula del gas real o en dado caso de que fuera ideal mediante la del gas ideal. Y también se va a utilizar la gráfica para obtener los datos faltantes. Y bueno, este paso se considera como el paso 0 porque simplemente vamos a convertir la presión crítica que obtuvimos de tablas a atmósferas para tener en el mismo sistema. Tenemos que la presión en atmósferas es 217.7146. Ahora sí, el paso 1 es obtener la temperatura y la presión reducidas. Resolución: la temperatura y la presión reducidas. Bueno, el primer paso es tener la fórmula de la temperatura reducida, donde es una división entre la temperatura del sistema y la temperatura crítica del gas. 800 Kelvin es la temperatura del sistema y 647.1 Kelvin es la temperatura crítica del gas. Y tenemos una temperatura reducida de 1.2363. En el caso de la presión es parecido, tenemos la presión del sistema y la presión crítica. 200 atmósferas de presión del sistema y 217.7146 atmósferas para la presión crítica. Y tenemos una presión reducida de 0.9186. Podemos darnos cuenta que cada una, tanto de la temperatura como la presión, son números adimensionales, que son los que se van a graficar. Okay. Antes de graficar, vamos a analizar si bajo las condiciones del sistema tenemos un gas real o ideal. Si el sistema cumple con estas condiciones, quiere decir que es ideal. Bueno, tenemos una temperatura crítica que es menor que la temperatura del sistema, ok. Pero tenemos una temperatura reducida que es menor a 2. Quiere decir que esto no es cierto. Esto sí y esto no. Entonces, no es un gas ideal. Entonces, sí se puede abordar mediante el factor de compresibilidad. Y bueno, vamos a usar la gráfica para obtener Z. Finalmente, los datos que obtuvimos los vamos a graficar, donde la presión reducida pertenece al eje de las X y las líneas inclinadas a la temperatura reducida. Se colocan y decimos que Z tiene un valor aproximado de 0.82. El cuarto paso es obtener el volumen mediante la fórmula de los gases reales y una vez encontrado Z se va a calcular el volumen. El volumen real del sistema está dado por la ecuación del gas real y despejada a volumen tenemos que es igual a Z nRT entre la presión. Sustituimos los datos que obtuvimos, el factor de compresibilidad que se obtuvo de la gráfica anterior, los moles, la constante R, la temperatura y la presión. Esto nos da un resultado de 2.6915. Para análisis dimensional, podemos darnos cuenta que tenemos un mol aquí, otro mol acá, un Kelvin aquí arriba y otro Kelvin abajo, una atmósfera abajo y una atmósfera arriba. Por lo tanto, tenemos litros. Por lo tanto, se puede afirmar que para un sistema que tiene 800 Kelvin de temperatura, una presión de 200 atmósferas y 10 moles va a tener un volumen de 2.6915 litros.